Hola, soy Melchor Monleón, arquitecto y codirector técnico del proyecto IMIP. El proyecto IMIP trabaja en la evolución de los sistemas constructivos en madera y corcho natural, siendo uno de los objetivos el aumento de la eficiencia energética y la reducción de la huella medioambiental en la edificación, utilizando recursos lo más locales posible. Como parte del proyecto se desarrolla una aplicación informática en formato de aplicación web que, a partir de una metodología BIM, permite obtener análisis energéticos y medioambientales de los elementos y los edificios a desarrollar. ¿Por qué una nueva herramienta? Existiendo ya herramientas que hacen cálculo energético, balances medioambientales, etc. Voy a dar una serie de puntos por los que pensamos que puede ser necesaria una herramienta nueva. Hacer más accesible en un entorno abierto, como es el formato web, las herramientas de cálculo y hacer más comprensible los procesos en que intervienen. Aumentar la carga pedagógica del programa, de manera que sea sencillo ver los resultados de las diferentes elecciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética y la huella medioambiental. Demostrar el confort higrotérmico y su repercusión en la salud. Enfocar prioritariamente hacia edificios de muy alta eficiencia energética y mínimo impacto. Aprovechar la universalidad del entorno web, que es uno de los entornos más accesibles que tenemos. Integrar con los entornos de modelado BIM. Actualmente no existe ningún programa reconocido en España compatible con el estándar IFC. Y pensamos que es una cosa que sería importante de implementar. Por último, utilizar un entorno de programación de código libre con el objetivo de poder ser respaldado tanto por la Administración como por la universidad, permitiendo una alternativa a las soluciones propietarias. Voy a explicar un poquito las etapas y el diagrama de funcionamiento de nuestra aplicación web. Se basa en la integración con el sistema de trabajo BIM mediante el intercambio con los archivos IFC. Dado que el IFC es un modelo de datos estándar y abierto, definido por la norma ISO 16739, el programa puede adquirir datos desde cualquier plataforma BIM que exporte a IFC. Se ha seleccionado para trabajar como ejemplo de entorno BIM privativo el programa Revit de Autodesk y como ejemplo de BIM libre el programa FreeCAD. Uno de los objetivos es poder visualizar cualquier modelado que se haya diseñado en BIM y exportado a IFC en una plataforma web. Ahora, un poco más adelante, os voy a mostrar el funcionamiento del programa. La siguiente parte es la exportación a herramientas específicas de cálculo. Aunque se pretende que en el futuro la herramienta realice los cálculos y obtenga tanto las correspondientes certificaciones energéticas como el análisis del ciclo de vida y los impactos medioambientales, en la presente etapa nuestro programa exporta en formato compatible hacia programas ya existentes. Para la certificación energética se han seleccionado para trabajar los programas reconocidos por la Administración española, CERMA y HULC. En cuanto al análisis de ciclo de vida, se ha elegido el trabajo con las herramientas SIMAPRO, con base de datos EcoInvent, y cálculos propios directos con bases de datos OpenLCA. Os voy a mostrar a continuación, en las diapositivas estaban un poco los esquemas de cómo funciona el programa.
En esta imagen podemos ver que a partir del modelo BIM y la exportación a IFC, nuestra aplicación gestiona y da la salida a los tres objetivos, que es análisis de ciclo de vida, cálculo de CO2 y cálculo energético, y a los diferentes programas que obtendrán los documentos finales. A continuación os voy a mostrar un poco el funcionamiento del programa en directo. Como podéis ver, esto es una pantalla de nuestra aplicación web que denominamos IMIP App, que se abre mediante cualquier navegador web, en cualquier sistema, en cualquier ordenador y en cualquier sistema operativo. Os explico un poquito el funcionamiento de esto. Estamos en un entorno 3D dentro de una página web. Atención, porque esto no es una cosa muy usual. Podemos manejarnos, desplazar, hacer cualquier cosa en el espacio. De momento los botones que están funcionando, este primer botón abriría cualquier archivo IFC del ordenador del cliente, es decir, en el que estáis trabajando, en el que está trabajando cada persona. Abriendo aquí se abre para poder seleccionar el archivo IFC que queramos seleccionar. El segundo botón hace lo mismo, pero abre archivos del servidor, es decir, del ordenador donde está instalado la aplicación web. Así facilita, por ejemplo, se facilita mucho el trabajo colaborativo y el trabajo sobre una serie de archivos que está. Dándole al botón podemos ver los archivos IFC. Abre solo los archivos IFC que hay en un directorio determinado del servidor. Estos son los archivos IFC de nuestro proyecto. Este es un proyecto de rehabilitación ligado al proyecto IMIP, el Pilot Action de Portugal, y estos son diferentes versiones de lo que estamos desarrollando ahora. Estos son diferentes versiones, como he dicho, de los archivos con los que estamos trabajando para la investigación. En esta columna podemos ver el tamaño y la fecha de creación. Y en esta otra columna se visualiza si el archivo tiene un documento GBXML asociado. ¿Vale? Pinchando sobre él, abrimos, se nos abre en una pestaña nueva, la pestaña antigua sigue funcionando, y esto es, por ejemplo, uno de los pilot actions del proyecto, y este en concreto es el test site que se está desarrollando en el Politécnico, en el que se ha empezado ya su construcción. Podemos navegar como en cualquier entorno 3D, y las características que tiene nuestro programa para la visualización son que podemos seleccionar cualquier elemento de la geometría con doble clic sobre él, y un poco nos pone en transparencia el resto y nos muestra el elemento que hemos seleccionado. Podemos seleccionar cualquiera de los elementos y con esta visión podemos navegar por el modelo. Otra de las características que tenemos, es que podemos visualizar también las secciones del modelo. Si apretamos el siguiente botón, que es el botón para realizar secciones, haciendo doble clic ahora sobre un elemento, ese elemento nos marca la dirección de la sección que queremos realizar. Como veis, aparece una flecha que, pinchando sobre ella, nos desplazamos y aparece la sección del elemento. Esta sección esto es muy interesante para poder visualizar los elementos, cómo está construido y cómo está generado el modelo. Esta sección se puede realizar, por ejemplo, se pueden realizar múltiples secciones. Por ejemplo, podemos venir aquí y podemos hacer una sección por
en la misma dirección y podemos así seleccionar una pastilla del elemento para poder visualizar. También podemos, podemos cortar en cualquier dirección. Entonces, por ejemplo, cortamos en una dirección perpendicular y podemos ver el edificio. Vale. Se está trabajando en que seleccionando elementos nos podamos visualizar también tanto sus datos geométricos como los datos que intervienen en los cálculos tanto de eficiencia energética como de análisis de ciclo de vida. Y en un futuro también queremos que se puedan editar aquí mismo en el programa. Por último, este es un botón de ejemplo que lo que realiza es la exportación a los diferentes programas externos de cálculo, tanto de eficiencia energética como de análisis de ciclo de vida, como del cálculo del sumidero de carbón. Dándolo simplemente, crea un archivo, lo exporta y este archivo ya será el que podamos abrir con los programas externos. Por último, como conclusión, quería decir también que la creación de un programa con funcionalidad plena, al 100% terminado y usable, excede del alcance del presente proyecto IMIP, porque es una tarea realmente grande. Lo fundamental de esta etapa del proyecto es la creación de la columna vertebral de un futuro proyecto universal, accesible, pedagógico e integrado con las herramientas BIM, que ayude a los profesionales a la mejora verdadera de la eficiencia energética y la reducción de los impactos ambientales, y que tenga un enfoque principalmente hacia edificios de muy alta eficiencia energética y mínimo impacto ambiental. Muchas gracias por vuestra atención.